Muy bien, hermanos, pues vamos a tener la meditación de la palabra del Señor en esta mañana. Hemos leído el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Entonces vamos otra vez al capítulo 15, vamos a leer solamente un versículo. Vamos a leer el versículo 5. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5. Dice así la palabra del Señor: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. El Señor bendiga su santa y divina palabra. Vamos pues, hermanos, a considerar este pasaje, y creo que podemos, hermanos, pasaje, versículo, corto texto, que decía, creo que podemos comenzar pues pensando acerca de los nombres en general, los nombres en la Escritura y los nombres en relación con Dios. Los nombres, hermanos, son los medios, ¿no?, para conocer las cosas y las personas, ¿no? Podemos decir así que son pues el primer paso para conocerlo, ¿no? Lo primero es conocer cómo se llama y después, a partir de ahí, seguir conociendo. El nombre de cada uno, pues nosotros no nos lo hemos puesto nosotros mismos, lo ponen nuestros padres, y entonces este nombre recibido, pues es nuestra identidad como personas, no solamente oficial, ¿no? Es nuestra identidad como personas. Pero luego, pues también se podría uno utilizar otros nombres, ¿no? Incluso se podría cambiar de nombre, pero se puede utilizar otros nombres o utilizar sobrenombres con los que nos podamos identificar o que nos definan mejor, para que la gente pues nos conozca por medio de ellos, ¿no? Y entonces vemos así que en la escritura de Abraham se pasa a Abraham, de Sarai a Sara, ¿no?, de Jacob a Israel. Y vemos también esto, algo parecido incluso en la historia entre los hombres, ¿no?, los antiguos reyes, ¿no? Muchos de ellos tenían sobrenombre. Era Jaime el conquistador, era pues Pedro el ceremonioso, ¿no? Era Pedro el cruel y tantos otros, ¿no? Pero fijémonos acerca de los nombres, que esto es también acerca lo propio de Dios. Dios tiene su nombre personal, todos lo sabemos, lo cantamos y lo leemos en nuestras Biblias: Jehová, que significa el eterno, el que era, el que es y el que será. Porque para definir a Dios la mejor manera es decir que Él es, y Él es siempre. Yo soy, ¿no? Cuando Él se presenta y se da a conocer en su nombre en la zarza a Moisés. Pero luego en la Escritura tenemos muchísimos nombres. Muchísimos nombres para Dios. No podemos ahora hacer ni siquiera un breve repaso de ellos, ¿no? Pero son muchos los nombres, tanto para Dios, es decir, el ser de Dios, como también las personas de la divinidad, las personas de la Trinidad. Está el Padre de las cruces. Está para el Espíritu Santo, lo hemos leído también en Juan capítulo 15, el Consolador. Y para el Señor Jesús, para el Hijo, está Él también, es abogado tenemos para con el Padre. Tenemos aquí tantos otros, pero en el versículo 5 tenemos uno: yo soy la vid. Y Él pues se presenta y Él se llama como vid. Para nosotros y para todos, evidentemente esto es un sentido figurado, se podría decir también alegoría. Sentido figurado, alegoría, viene a significar exactamente lo mismo. Y entonces pues vemos, de esa manera Él se presenta, de esa manera Él quiere que veamos que Él es así para nosotros, y quiere Él que veamos así nuestra relación con Él, la de la vid y la de los pámpanos. Vamos a estar entonces, hermanos, de manera sencilla esta mañana, pues considerando, meditando acerca de esta imagen, ¿verdad? De esta imagen de la vid, lo que
dice acerca de sí mismo, de Cristo, lo que dice acerca de nosotros, los creyentes, los pámpanos, y después vamos a también a hablar, lo último, unas breves palabras también para nuestra aplicación, para nuestro provecho espiritual. Entonces, acerca, primero, decíamos de la vid, ¿no? Y bueno, no se tiene que explicar esto mucho, para nada. Entre nuestra cultura no somos esquimales, no somos pues tribus en las que no se conoce la vid. Todos lo conocemos, que es además una planta de la zona mediterránea de la que somos. Fijémonos que podría haber usado cualquier otra planta, cualquier otro árbol que dé fruto. Vendría a ser lo mismo. Podría haber utilizado la higuera, por ejemplo, que también muchas veces está pues, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también, hablando mucho de la higuera. Entonces, ¿por qué utilizar precisamente la imagen de esta planta de la vid? Pues podemos pensar que había alguna razón, ¿verdad? No va a estar en la Escritura, Cristo no se va a presentar así, sin más ni más, sin ninguna razón. Pues hemos de ver primeramente el sentido que tenía la vid para los israelitas, ¿no? ¿Por qué Cristo se presenta a los israelitas con esa imagen, esa figura, ¿no? Esa alegoría de la vid? Pues vemos aquí es una señal o una muestra, un ejemplo, la vid en la Biblia, también de la bendición de Dios. De la bendición de Dios que alegra el corazón, ¿no? Una y otra vez lo encontramos así. Por ejemplo, en el libro de Jueces, en el capítulo 9, en el versículo 13, en el pasaje de Abimelech, pues dice, he de dejar, la vid le respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Entonces vemos la vid y el fruto de la vid, el mosto, el vino incluso, es una señal y un símbolo de la alegría del corazón, de la vida. Por supuesto, la Biblia condena el embriagarse. Por supuesto que la Biblia condena, pues, emborracharse, mucho más también, el alcoholismo, todo esto, por supuesto. Pero el vino en sí mismo forma parte también de las cosas que el Señor da a los hombres, ¿no? Considerado en sí mismo, pues, consumido con moderación, pues algo que también es bueno. Y sin duda también incluso en aquel tiempo pues cumplía funciones benéficas, porque el agua en esta zona mediterránea, antiguamente y hoy también, pues no te puedes fiar. Entonces de esa manera, por así decirlo, se desinfectaba, no había flúor en las cañerías, ¿no? El agua de la cañería. Entonces era la manera para, digamos, echar un poco de vino al agua para poder consumir de manera segura el agua. Pero fijémonos, ¿no? Que lo que dice también Eclesiastés, en este mismo sentido, en esta misma idea, en el capítulo 9 y en el versículo 7, anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras son agradables a Dios. Bien, pues entonces, la vid es este símbolo, se puede decir, de la alegría y del gozo. La higuera, pues también, ¿no? De la satisfacción, ¿no? La dulzura de la higuera, que también aparece en Jueces, en el mismo pasaje, ¿no? La satisfacción, la comodidad, ¿no? Es algo también muy, muy terrenal, ¿no? Pero entonces Jesús se presenta, volviendo a este pasaje, como la vid. Y en el versículo 1 hemos leído, yo soy la vid verdadera.
Y esto nos viene a decir que, sin duda, Jesús quiere que lo veamos así. Él es la alegría del corazón. Él es la alegría de la vida. De la misma manera que en Juan capítulo 1 dice que Él es la luz y la luz era la vida de los hombres. Jesús es la vida, Jesús es la luz, Jesús es la alegría, Jesús es el amor. Hemos conocido esto, hermanos, el gozo que da Jesús al alma. Pero el llamarse a sí mismo David no solamente por esta, sino que también hay más razones. Porque si nos paramos a pensar, lo sabemos porque lo cantamos muchas veces, en el Antiguo Testamento, el mismo pueblo de Dios, Israel, está presentado muchas veces como una viña. Está, por ejemplo, Isaías capítulo 5. ¿No? Isaías capítulo 5. Está, bueno, lo podemos mirar también, lo podemos leer, o también el Salmo 80 que muchas veces cantamos, ¿no? Ven, mira, visita esta viña, ¿no? Pero en Isaías capítulo 5, ahí está hablando y presentando al pueblo de esta manera, como una viña que Dios planta. Versículo 1, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado, despedregado, plantado en vides escogidas, había edificado en medio de una torre. Había también hecho un lagar y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. La viña. Entonces la idea también del fruto que el Señor que la ha plantado quiere de ella, que busca de ella. Y esto es algo que pues una y otra vez lo encontramos en la Escritura. Y así lo leemos entonces en el Evangelio, ¿no? Que en el capítulo 12 de, por ejemplo, Marcos, la parábola de los labradores malvados, que pues él se va lejos y pues deja la vid o la viña a unos labradores y después de cierto tiempo va a buscar de ellos, ¿no? el fruto. Entonces vemos, esto es la idea, ¿no? Que transmite también en la mente de todo israelita la idea de decir yo soy la vid, pero la idea entonces de la vid verdadera es que Él es el verdadero pueblo de Dios. Jesús es el verdadero pueblo de Dios. Los labradores malvados lo iban a matar a todos los que el Padre enviaba, a todos los profetas. Y por último, pues dijeron, mira, es el heredero, o acabemos con él para que la heredad sea nuestra. Y entonces, Dios le quitó la heredad, le quitó la vid. Pero no solamente está diciendo de que se la iba a dar esa vid a otros, es que Jesús dice de que Él mismo es la vid verdadera. Y esto lo vemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 2. De Egipto llamé a mi hijo. Está citando allí pues el libro del profeta Oseas. Y allí pues está hablando de Israel cuando salió de Egipto, del éxodo de Moisés. Y entonces dice en Mateo que eso se dijo para que se cumpliera esta palabra. Que Jesús cuando nació, porque Herodes lo quería matar, pues huyó con sus padres se lo llevaron a Egipto. Y después cuando murió Herodes volvió otra vez a Israel. Pues eso dice que fue para que se cumpliera esta palabra de Egipto llamé a mi hijo. Jesús es el Hijo de Dios, pero Jesús es el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios. Es el verdadero Israel. Jesús es la verdadera vid, ¿verdad? Sí, podemos decir, Israel, José, Jacob, los patriarcas fueron a Egipto. Fue porque Jesús tenía que venir al mundo
y tenía que ir a Egipto exiliado para salir de Egipto. Lo primero no es, sí, temporalmente, es Jacob y los patriarcas, temporalmente. Pero en los planes de Dios lo primero es Cristo, lo otro es sombras, lo otro es tipo. Cristo es la verdadera vida. Cristo es el verdadero pueblo del Señor. Esto pues en cuanto a la vid, pero podemos seguir leyendo cuando dice vosotros sois los pámpanos, en segundo lugar, considerando entonces a nosotros, ¿no? Los pámpanos, los creyentes. Fijémonos que en una vid, por supuesto, los pámpanos no hay ninguna diferencia, no es otra cosa. Los pámpanos forman parte de la vid misma. Es una parte, pero que distinta del tronco, de la raíz, pero forma parte de la vid. Bien, pues son los que tienen hojas, son los que dan fruto. Los pámpanos no sustentan ni el tronco, ni mucho menos la raíz. Es la raíz que sustenta a los pámpanos y de ello entonces los pámpanos tienen fruto. Entonces los pámpanos están, se puede decir, unidos de manera natural a la vid. Los pámpanos forman parte de esa vid, ¿no? Entonces, bueno, la raíz sustenta y entonces los pámpanos dan los frutos de la vid. Todo el mundo al ver los frutos saben que es los frutos de la vid. Ya no es solamente, aunque también, el saber que somos pámpanos verdaderos. Es decir, si tenemos fruto, si tenemos entonces estas uvas, estos racimos, ya no solamente que la gente va a saber este es un pámpano verdadero, este es un verdadero discípulo, ¿verdad? Esto es bien verdad, por supuesto, y cierto, es lo que dice la primera epístola del apóstol Juan, ¿no? Que por eso conocemos que somos hijos de Dios, ¿no? Por el amor, por las obras, por cumplir los mandamientos de Dios, que nosotros, cada uno personalmente, entonces de esa manera se conoce que es hijo de Dios. Así, muy bien. Pero aquí se está diciendo entonces los frutos de la vid. Los frutos, por lo tanto, de la vid que es Jesús. Son los frutos de Jesús en nosotros. ¿Lo vemos? De esa manera se sabe la vid que es Jesús. De esa manera se sabe entonces la vid por los miembros. De esa manera se sabe la vid por los pámpanos y por los frutos que dan. Los pámpanos son los frutos de Jesús en nosotros. Y se conoce la vid que es Jesús. Porque es la misma imagen que la cabeza y el cuerpo. Los creyentes, cada uno aparte, cada uno en particular es miembro de Cristo. Pero todos juntos formamos el cuerpo de Cristo juntamente con la cabeza que es Cristo. Y vemos, el cuerpo y la cabeza no está separada. Es el cuerpo de Cristo. La iglesia, los miembros, es la plenitud de Cristo, nos dice en el primer capítulo de Efesios. Entonces vemos, hemos de pensar esto de esta manera, que hay una unión, una unidad muy estrecha entre Cristo y su cuerpo, entre Cristo y su iglesia, entre Cristo y cada miembro, cada verdadero pámpano. Realmente una gran unión, ¿verdad? Bien, pues entonces hemos dicho que se tiene que dar ese fruto, ¿verdad? Lo está diciendo aquí
volviendo otra vez aquí al texto, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Entonces la pregunta es, ¿qué tiene que hacer el pámpano para dar fruto? ¿Qué tiene que hacer el pámpano para dar fruto en una vid? Si tenemos una parra en casa plantada, pues en cierto sentido, nada. No tiene que hacer nada. El pámpano por sí mismo, nada. Porque no es de ellos dar fruto. Es lo que está diciendo aquí, ¿no? Sin mí nada podéis hacer. Es estando en Cristo y estando unido a Cristo que se tiene fruto. Estando unido a Cristo se tiene fruto. Si estando unido a Cristo, se es verdadero pámpano. No tiene que hacer nada más. Porque si tuviera que hacer algo más, ya no sería simplemente el ser pámpano. Entonces vemos, esto equivale a decir que no es, hermanos, por nuestras propias obras. Que no es, entonces, hermanos, por nuestra propia fidelidad. No es por nuestros merecimientos, por lo que nosotros somos pámpanos. No es por nuestro amor a Dios, no es por nuestra obediencia a Él que llegamos a ser pámpanos. Es por su amor que es primero. Él nos ama a nosotros primero. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Nosotros no podemos, sin Cristo, presentar una cierta cantidad de obras o una cierta cantidad de merecimientos para que Él nos mire mejor, para que lleguemos a ser pámpanos. No, imposible. Solamente es, pues, siendo pámpano. ¿Cómo esto? Pues por medio de la fe. No podemos, pues, querer ser mejores para estar unidos a Cristo antes de estar unidos a Cristo. Hemos entonces, primero de todo, sobre todo, ir a Cristo. Y si vamos realmente a Cristo, estaremos en Él. Y si estamos en Él, somos pámpanos y daremos fruto. Eso es el orden. Sin Él nada podemos hacer. Lo único que hay que hacer entonces es estar en Él. ¿Cómo estar en Él? Pues dice aquí, el que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto. Fijémonos que aquí está recordando esto, esa misma manera de hablar que en capítulo 17 de Juan, en el versículo 21, cuando está orando Jesús al Padre, dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros, como tú en mí y yo en ti. Y aquí dice, el que permanece en mí y yo en él. El Padre está en el Hijo está en el Padre. No, entonces los pámpanos están en la vid, ¿no? Y también dice, pues, el que permanece en mí, la vid, y yo en él. El pámpano, en esa unidad, en esa unión. Entonces, ¿cómo se da esta unidad? Por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Esta unidad la da el Espíritu de Dios. Vemos esto en Romanos, en el capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Ahí leemos en el versículo 10. Más, si Cristo está en vosotros. Cristo está en vosotros. Y en el versículo 9 está hablando del Espíritu de Dios. Y en el versículo 11 está hablando de el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, es decir, el Padre. Entonces, esta unidad en el seno de la Trinidad es dada por el Espíritu, es el Espíritu del Hijo, es el Espíritu del Padre, y así es también con nosotros. ¿Cómo estamos de esta manera unidos a Cristo?
Él en nosotros, nosotros en Él, por el Espíritu Santo. Y de esa manera, en 1 Corintios capítulo 6 y versículo 17 dice, el que se une al Señor, un mismo espíritu es con Él, por el Espíritu Santo. Entonces, es el que nos une al Señor, es el que nos hace un espíritu con Él. Entonces, vemos ese espíritu que dice el Señor a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, que es esa fuente de aguas que brota para vida eterna. Bien, hermano, ya pues para concluir unas breves palabras, ¿no?, para nuestro provecho de todo esto. Hablando pues de Cristo, Cristo como la vida. Hermanos, Cristo es el verdadero gozo, la verdadera alegría en esta vida. Cristo es la alegría del alma. Jesús, ¿no? Está esa pieza que escribió Bach, Jesús, alegría de los hombres. Sin Cristo no hay realmente ningún motivo para estar alegres en la vida. Es como dice Eclesiastés en el capítulo 2, ¿no? Dije a la risa, enloqueces, y al placer dije, ¿de qué sirve esto? ¿No? ¿De qué sirve esto? No se saca nada realmente que satisfaga al hombre. Y hablando pues de vino, si se busca en el vino, como dice Proverbios 23, al final morderá como serpiente y como el áspid dará dolor. Y tus ojos verán cosas extrañas. Y tu corazón hablará perversidades. Todo aquel que se desvía tras el vino, todo aquel que se desvía tras la mezcla, ¿no?, de los licores, ¿no?, para estar alegre, ¿verdad? Entonces vemos que Cristo diga esto. Él es verdaderamente la alegría, ese gozo que llena el alma. Solamente lo da Cristo, solamente es Cristo, y solamente se puede poseer por medio de la fe en Él. En Cantares dicen, en Cantares acerca de Él, del esposo, el Rey me ha metido en sus cámaras, nos gozaremos y alegraremos en ti, nos acordaremos de tus amores más que del vino, nos acordaremos de tus amores más que del vino. El amor a Cristo y el disfrutar de su amor y de su comunión es mejor y mayor que todo. Pero, en segundo, y ya para acabar, hermanos, lo que para nosotros es gozo y alegría, Cristo lo compró al precio de sus sufrimientos y de su muerte. En Lucas capítulo 22, Él está hablando a sus discípulos en la última cena. Y Él dice, es la última vez, no voy a beber la copa del fruto de la vid hasta consumados en el reino de Dios. Y poco después vemos que esa copa, el fruto de la vid, se convierte en la copa del nuevo pacto en mi sangre. Esa copa del nuevo pacto en mi sangre que representa su muerte, su derramamiento de sangre para el perdón de los pecados. Entonces vemos, sí, Cristo es esta alegría y este gozo que no se puede comparar con nada, pero nuestro gozo, nuestra alegría, el fruto nuestro del Espíritu Santo, todo nuestro servicio, todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros podamos hacer de bien en esta vida, todo es el resultado de sus sufrimientos, de su derramamiento de sangre y de su muerte.
por nosotros. Fijémonos en su muerte, está nuestra vida, en que Él haya tomado nuestro pecado sobre sí, en que Él se haya hecho maldición, está nuestra justicia y está nuestra bendición, hermanos. Y este es el mensaje de la vida, que es la proclamación de su muerte, el anuncio de su muerte. Y esto es sobre todo lo que el Señor también nos recuerda con la cena del Señor. Lo hace por medio de la palabra a nuestro oído y a nuestro corazón, pero también el Señor lo predica visualmente por medio de la cena. El Señor Jesús, su cuerpo fue partido y su sangre fue derramada. Y eso es para nosotros, para que nosotros tengamos vida y para que nosotros podamos disfrutar del bien espiritual de conocer a Dios y tener a Cristo. El misterio de Dios, hermanos, lo dice, para concluir, Colosenses capítulo 1, es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Si Él permanece en nosotros, nosotros permanecemos en Él. Es la esperanza de gloria, que ha de ser revelada, la gloria de los hijos de Dios, y que el Señor pues, tiene preparado para todos sus hijos y para todo su pueblo, para todos los verdaderos pámpanos de la vid, que es el Cristo. Pues gloria sea a nuestro Señor Jesucristo, es ahora y por todos los siglos.